Imanaya Imanaya Mashikuna Alisha Mushka Alipunja Tukuikuna. Muy buenos días con todos, bienvenidos a nuestra nueva clase del Club de Quichua y Achaitec. Es un gusto como todos los días sábados darles a conocer la agenda del día de hoy. Pues bien, esta es nuestra agenda. Como siempre vamos a iniciar la clase dando las instrucciones generales para la clase de hoy. Luego de ello vamos a continuar repasando la canción La Tamia, que ya lo hicimos la clase anterior y pues bueno, hoy lo vamos a reforzar con la práctica. Y luego de ello vamos a tener el repaso de la clase número 3. Recordarles que no hace falta haber estado en este taller desde el inicio porque cada semana hacemos un repaso, un resumen de la clase anterior y pues podemos nivelar los conocimientos. El día de hoy los temas son Taucachi, que es la pluralización de nuestras palabras, que bueno, en el contexto ya habíamos ido explicando anteriormente, pero pues bueno, el día de hoy vamos a tratar de que podamos profundizar un poquito más la pluralización de los sustantivos. Y también el tema de hoy, como les había dicho en la clase anterior, vamos a hablar acerca de los Yamkaikuna, que son las profesiones. Recordemos que estamos también revisando, o más bien dicho, iniciamos la clase anterior con el verbo kana, que es el verbo ser o estar. Y por ello, pues bueno, hemos decidido pues hacer uso de las profesiones del día de hoy para complementar el uso del verbo kana, que es el verbo ser o estar. También vamos a hacer un repaso con el RIMAY. Hoy sí vamos a hacer, la clase anterior no lo pudimos hacer para poder practicar. De hecho, tenemos el día de hoy tenemos dos diálogos, ¿sí? El uno con el repaso de la clase anterior y el otro que va a ser con el vocabulario que vamos a aprender en esta clase. Y finalmente tenemos el Yuyaiki, que es la frase del día. Entonces, bueno, como siempre, darles las indicaciones generales. Recuerden ingresar puntualmente a la clase. También recuerden encender la cámara y su micrófono que esté apagado para evitar cualquier interrupción.
y cuando el Yachachi les pida pues participar, pues lo podemos hacer con el micrófono encendido. También siempre les recuerdo que es muy importante también participar activamente y recordarles que es parte del proceso de aprendizaje, pues esto de equivocarse o de practicar y repetir una y otra vez es parte del aprendizaje. Así que en ese sentido no tengan miedo en participar y si nos equivocamos estamos aquí precisamente para ayudarles. Y finalmente, también recordarles que tengan a la mano su cuadernito, tengan a la mano un esfero, un lápiz, porque como en todas las clases también haremos la práctica de escritura y pues bueno, estaremos también complementando con más ejemplos. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase, como les había comentado, con la canción La Tamia. Vamos entonces a compartirles por acá. A ver si tenemos por acá. A ver, vamos a irnos por acá y vamos acá. Ya. Entonces, de igual forma, ustedes tienen ahí la letra, tienen también la traducción del quichua al español, así que podemos irlo practicando. Entonces, ahora sí, les invito a que encendamos los micrófonos y podamos hacer práctica del idioma quichua a través de esta hermosa canción, La Tamia, una canción original del grupo Charihayak. Bueno, entonces vamos con esta primera parte de nuestra clase del día de hoy. Bien, encendemos los micrófonos. La Tamia es caricia, si la lluvia empieza a caer, Katihuni, Uyukunata Katihuni, Nagarisha, Kawarisha, Ahí tú más, muy bien. Sobre las nubes, sobre las nubes, va para alcanzar un mundo nuevo en su proyección comprenderá. Iñakuki, Taitarukuan Piña, Ahí suma.
izquierda para para vivir. claridad, Mientras la para selva vivir. viene por ti Mientras la a selva viene por compartir. ti a compartir. Cuna, cuna, wawakuna waturi, Guayacunagua, chispa, alpamamata, chispa, Chispa, tarpucapa. Maisumak, Maisumak. Ahí estaba entonces la canción La Tamia, que lo venimos practicando desde la clase anterior. Muy bien. Y recordarles que la música también es una estrategia para poder aprender idiomas y nos permite pues allí practicar lo que es la parte de escucha, la parte de lectura, así que es muy importante. Bueno, entonces vamos con el repaso de la clase anterior. Como ustedes recuerdan, en la clase anterior estuvimos revisando los shutiyakana, que son los adjetivos. Y con ello, pues estuvimos también haciendo oraciones con el verbo kana, que es el verbo ser o estar. Vamos entonces a dar lectura de lo que aprendimos en la clase anterior. Vamos a invitarle a Mashi Valentina. ¿Está por ahí? Alipunja, Mashi Valentina. Kishkakatipay. Lea, por favor. Xuticana, hatun grande alto, uchilla pequeño, sala delgado, guira gordo, mushuk nuevo, mauca viejo, kushi feliz, yaki triste, anak duro, mukya suave, sumac bonito, jiritza feo, pancaya fácil, sasa difícil, chuya limpio, mapa sucio, chiri frío, kunuk caliente, mishki dulce, cachizapa salado, irki débil, sinchi fuerte, guanra joven, ruku viejo. Maizuma, Chanimari, Mashi, Valentina. Estábamos recordando entonces esta clase que fue referente a los adjetivos. Y luego de ello también estuvimos revisando el verbo kana junto con su conjugación. Pero antes estuvimos viendo también los shuti pagragantincuna, que son los pronombres personales. Vamos a pedirle por acá, está Mashi María Verónica. A ver, vamos a ver si está por aquí. Me parece que, bueno, parece que tuvo un inconveniente, acaba de salir. Está por ahí Mashi Miguel. Alipunja Mashi Miguel. Vamos a ver, está por ahí. Parece que está algo con el micrófono. A ver, Mashi Carmen. Alipunja Mashi Carmen. Kishkakatipay. Alipunja. Amigo Mashi Mauricio. Ah, ya, está. Entonces vamos a empezar con Miguelito y luego vamos con Mashi Carmen. ¿Les parece? Porque luego tenemos otra partecita de lectura. A ver, Mashi Miguel. Alipunja Mashi Miguel. Vamos a dar lectura. Kishkakatipay. Alipunja Mashikuna. Se me perdió la página, no sé, estoy con problemas en el internet, Mauricio. Ah, ya. Ok. No sé si podemos ver lo que tenemos en la pantalla, Mashi Miguel. No. No, ya, entonces no hay problema, no hay problema. Ya, ahí tengo. Ah, ya. A ver, vamos. Kishkakatipay, lea por favor. No, se me volvió a borrar. Estamos entonces por ahí. Bueno, vamos entonces mientras tanto a pedirle a Mashi Carmen que nos ayude con la lectura de los Shuti Pagrantincuna. Mashi Carmen, Alipunja. Alipunja. Yuka, yo, can, tú, kiki, usted, pai, él, ella, ñuñanchiqui, ñucanchic, ñucanchic, nosotros, nosotras, cancacuna, ustedes, kikincuna, ustedes, paicuna, ellos, ellas. Maizuma, Yupaychani Mari, Mashi Carmen. Sí, entonces les comentábamos A que... ver, Mashi Mauricio. ¿Ya? ¿Ya podemos ahora sí? Ahí sí puedo.
Ya, entonces ya le pido para Sí, que me ayude con la otra partecita, ¿ya? Solo quería dar una sí, sí. indicación, decirles que aquí la diferencia entre el Cancuna y el Quincuna, decíamos que los dos significan ustedes, pero el Cancuna hace referencia a, cuando nos referimos a ustedes, a las personas que conocemos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, mientras que Quiquincuna se refiere a ustedes cuando nos referimos a las personas que acabamos de conocer o que no tenemos la oportunidad de conocerlos muy bien y nos referimos con mucha cortesía ustedes, ¿sí? Y también cuando hablábamos, me hizo una pregunta interesante en la clase anterior, en el caso de las cosas, de los animales, bueno, se utiliza la tercera persona, que es el pai, para, y la conjugación del verbo kana, que es fue la pregunta exacta, y tanto la conjugación del verbo con paikuna para las cosas. A ver, Mashi Miguel, Kishkakatipai. Vamos ahora sí con la conjugación del verbo kana, que es el verbo ser o estar. Yo, ñuka, cani. Ujú. Tú, canqui. Kangi. Ajá. Usted, quinquín, canqui. Quiquín, canqui. Ujú, Él o ella, pai, can. ujú, Nosotros, ñucanchic, canchic. ujú, Ustedes, cancuna, canchiquic. Ustedes, quinquicuna, canquichic. ujú. Y ellos o ellas, paicuna, cancuna. Maisu, Magipachanimari, Mashi Miguel. Ahí estaba entonces la conjugación del verbo kana, que es el verbo ser o estar. Y les decía entonces en la clase anterior que todos los verbos en infinitivo, como tenemos aquí el verbo kana, ser o estar, ¿no es cierto? Todos los verbos en infinitivo terminan en na, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a conjugar, lo único que hacemos es a este morfema na, lo vamos a cambiar con los morfemas que tenemos para cada pronombre personal, para yo, tú, él, para ñuka, can, kikin, pai, ñukanchi, cancuna, kikinkuna, paikuna. Vamos a aumentar esto en el verbo, que es la conjugación. Es como en el español, ¿no es cierto? Tenemos el verbo vivir, termina en ir, más o menos sería como este na. Al conjugarlo decimos yo vivo, tú vives, él vive, nosotros vivimos. Lo mismo sucede en el idioma quichua, ¿sí? Entonces quitamos la terminación na y luego conjugamos con los morfemas que tenemos para cada uno de los pronombres personales, ¿sí? Entonces, no olvidarnos que la mayoría de palabras, el 95% de palabras del idioma quichua son palabras graves, es decir, que llevan el acento en la penúltima sílaba. Ñucanchic, cancuna, kikinkuna, paikuna. Sí, entonces el 95% de las palabras en quichua son palabras graves. El acento siempre está en la penúltima sílaba. El otro 5% corresponde a preguntas que más adelante vamos a ver en el diálogo donde se cambia el acento a la última sílaba, ¿no? Pero eso tener muy en cuenta para poder ir practicando con normalidad eso. Entonces, estábamos conjugando el verbo gana. Déjenme y les comparto por acá la clase anterior en Word que estuvimos allí también presentando para recordarles. Sí, esto fue lo que vimos la clase anterior. Estuvimos haciendo los ejercicios, ¿no es cierto?, con el verbo ser o estar. Les había comentado que la estructura del idioma quichua es siempre sujeto, objeto o complemento y al final el verbo. Siempre el verbo en quichua va al final, ¿sí? Entonces, cuando yo decía Ñucaca, Mauricio Micani, entonces estaba diciendo yo soy Mauricio, ¿no es cierto? Y también vimos dos morfemas, el morfema K y el morfema Mi. El morfema K que decíamos que es el que nos indica el sujeto o es el famoso subjetivizador. Y el morfema mi es el que nos indica dónde queremos hacer énfasis, ¿no es cierto? Y les decía también que este mi podemos ponerlo o en el sujeto o en el objeto complemento o en el verbo, dependiendo dónde usted quiere hacer énfasis. Porque yo digo Ñucaca Mauricio Micani, yo soy Mauricio, es decir, yo no soy Juan, yo no soy Pedro, yo no soy Carlos, yo soy Mauricio, ¿no es cierto? Entonces, el énfasis en este caso estoy haciendo en mi nombre, ¿no es cierto? ¿Ya? Y luego de ello, pues estuvimos conjugando aquí, más bien dicho, estuvimos poniendo el vocabulario en contexto, los adjetivos.
Ñucaca uchillamicani, yo soy pequeño, ¿no es cierto? Ñucanchica huiramicanchi, nosotros somos gordos, dice por ahí. Dice también Paicunaca, Rukumi Cancuna, ¿no es cierto? Ellos son mayores o viejos en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? ¿Ya? Y también decíamos que cuando nos referimos a los nombres de las personas, de igual manera ponemos el K porque estamos indicando que esta persona es el sujeto. Estamos hablando de ella en este caso. Belenka Salami Khan. Belén es delgada, ¿no es cierto? Entonces, eso recordar. A los nombres también le ponemos el subjetivizador K para indicar que estamos hablando de este sujeto, ¿no es cierto? Y también adelantamos un poquito, hoy podemos también reforzar la partícula pa, el morfema, perdón, pa, que hace referencia a la posesión, es el pronombre posesivo, ¿no es cierto? Cuando yo digo ñucapa, ayuca, yanami can, aquí ya estamos diciendo mi, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ashkuka yanami can, mi perro es negro, ¿no es cierto? Y nuevamente estoy recordando que este mi hace énfasis en este caso en el color. Mi perro es negro, es decir, mi perro no es blanco, mi perro no es café, mi perro no es amarillo, mi perro es negro, ¿no es cierto? Lo mismo acá, paipa, misika, yurag, mikan. El pai que decíamos que es él o ella, pero cuando le ponemos el pa ya se hace posesivo y decimos su, o sea, de él o de ella, su gato, ¿no es cierto? Es blanco, ¿ya? Entonces eso es lo que vimos la clase anterior. Estuvimos conjugando el verbo cana y también estuvimos poniendo en contexto los adjetivos. Entonces, hoy vamos a reforzar un poquito más de esto. Vamos a hacer más oraciones, vamos a hacer más énfasis en esta práctica. Vamos a regresar a la presentación donde tenemos este dato. A ver, antes de ello. Sí. Tenemos aquí el diálogo que no pudimos hacerlo la semana anterior. Vamos a practicarlo el día de hoy. Primero voy a leer yo, luego vamos a leer en parejas y luego vamos a practicar pronunciación. Entonces tenemos aquí dos estudiantes y dice, Imanaya Mashi, allí Chukangi, Ari, allí Mikani, Kikinga, y aquí tenemos el 5% que les decían las preguntas, en cambio aquí cambia Kikinga, ¿no es cierto? ¿Y usted? ¿No es cierto? Kikinga, Shina Shinaya, más o menos. Imaginata Kangi, ¿cómo eres tú? Ñukaka Hatun Mikani, yo soy alto. Kikinga, Ñukaka Uchiyami Kani, yo soy pequeño. Salachu Kangi, ¿eres delgado? Ari, Ñukaka Salami Kani, Kikinga, ¿y usted? Mana, no. Ñukaka Wirami Kani, yo soy gordo. Kushichu Kangi, ¿estás feliz? O está feliz, perdón. Ari, Ñukaka Kushimi Kani, sí, yo estoy feliz. Kikinga, ¿y usted? Ñukapash, yo también. Kayakaman Mashi, Kayakaman Mashi. Ahora les invito a que todos encendamos el micrófono para practicar pronunciación y luego vamos a practicar este diálogo en parejas. A ver, entonces todos con los micrófonos activados, vamos a practicar. Shuk, Ishka y Kinsa. Imanaya Mashi. Imanaya Mashi. Imanaya Mashi. Ajichukangi. Imanaya Mashi. Imanaya Mashi. Ichukangi. Ari, Ajimikani. Kikinga. Ari. Kimikani. Kinga. Shina Shinaya. Shina Shinaya. Ya, recordemos que el Shina Shinaya es más o menos, ¿no? Shina Shinaya. Vamos. Imaginata Kangi. Imaginata Kanki. ¿Cierto? Estamos diciendo cómo eres tú, ¿no es cierto? Vamos, cómo es usted sería, ¿no? Ñukaka Hatun Mikani. Kikinga. Ñukaka Hatun Mikani. Kikinga. Ñukaka Uchiyami Kani. Salachu Kangi. Ñukaka Uchiyami Kani. Kangi.
Ari. Salachukanki. Ari, ñukaka salamikani. Kikinga. Ari. Ari, Ari. ñukaka Salami. salamikani. Kani. Kikinga. Mana, ñukaka wiramikani. Kushichukangi. Mana, Mana. ñukaka Kikaka wiramikani. koiramikani. Kuchichu. Kuchichukanki. Kanki. Ari, ñukaka kushimikani. Kikinga. Ari, Ari, ñukaka Kikaka kushimikani. kushimikani. Kanki. Kikinga. Kikinga. Ñukapash. Kayakaman mashi. Mashi. Kayakaman mashi. Kayakaman mashi. Kayakaman mashi. Maisumak. ¿Ya? Entonces aquí también otro dato interesante. Recuerden que en el idioma quichua no se utiliza los signos de puntuación, es decir, los signos de interrogación, los signos de admiración, los de pregunta y los de admiración, no se utilizan. ¿Cómo reconocemos que son preguntas? Por estos morfemas, que ya los veremos próximamente cuando hagamos preguntas. Allí chukangi. Este chu es el morfema para las preguntas en donde las respuestas son ari o mana, sí o no. Mientras que este tag, que ven aquí el tag, este tag hace referencia a las preguntas de información. Imaginata kangi, ¿cómo eres? ¿Cómo es usted? Ñukaka hatumi kani, yo soy alto. ¿Ya? Entonces, eso vamos a ir viendo más adelante cuando ya entremos a la clase de las preguntas. Y es indispensable recordar esto, que en el idioma quichua no usamos signos de admiración ni signos de interrogación, sino usamos morfemas que nos indican que son preguntas. Sin embargo, he visto por ahí textos o cosas por el estilo donde se ha adaptado los signos de interrogación, los signos de pregunta. Se podría adaptarlo, pero en sí, en el idioma quichua no se hace uso de este tipo de signos de puntuación. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a trabajar en parejas, vamos a tener la oportunidad de practicar en parejas. Tenemos el estudiante A, el estudiante B. Practicamos todo el diálogo y luego cambiamos los roles. Si yo era el estudiante A, en la segunda ronda voy a ser el estudiante B. ¿Ya? Entonces vamos a dividir la clase vamos a hacer las parejitas. Tenemos 2, 4, 5. A ver, tenemos por ahí 3. ¿Qué significa Himalaya? Imanaya es el hola. Hola. Hola, hola. Imanaya Mashi, hola amigo. Imanaya Mashi, ¿ya? Y cuando decimos 2 veces Imanaya, estamos diciendo hola, ¿qué tal? O también hola, ¿cómo estás? Así más o menos, ¿sí? Cuando repetimos 2 veces Imanaya. Imanaya Mashi, ¿ya? Entonces, si solo decimos una vez, significa hola. Si decimos 2 veces Imanaya Mashi, quiere decir hola, ¿cómo vas o cómo estás? ¿Ya? Imanaja mashi, ajiyami kani mashi. Ya, entonces significa eso. Bien, entonces vamos a crear aquí nuestra, vamos por aquí, a ver, vamos a poner por aquí, vamos a mandar el 3. Ya, a ver, vamos aquí. Ya, listo. Entonces vamos a practicar. Tenemos, a ver, vamos, sí, está configurado para 3 minutitos. Ya, vamos a practicar en parejas. Vamos a aceptar la invitación.
Mai Sumac. A ver, entonces vamos a ver cómo les fue. Tenemos por acá a Mashi Alejandro y a Mashi Carmen. A ver, Mashi Alejandro va a ser el estudiante A y Mashi Carmen va a ser el estudiante B. Y luego vamos a cambiar los roles. Kishka Katipay. Y Imanayak Mashi. Imanaya machi. Alichu kanki. Ari. Allí Mikani Kikinka. Kanki, kanki. Shina shinaya. Imashina tak kanki. Ñukaka Hatun Imagínate, Mikani Kikinka. Yukaka uchimi kani. Tasala chu kanki. Ari. Ñukaka Salami Kani Kikinka. Mana. Yukaka wa pirami kani. Kuchichu kanki. Ari. Ñukaka Kushimi Kani Kikinka. Yukapacha. Yukapach. Kayakaman mashi. Kayakaman Mashi. Mai Sumac, Mai Sumac. Ahora vamos a cambiar los roles, ¿le parece? Vamos ahora a Mashi Carmen va a ser el estudiante A y Mashi Alejandro el estudiante B. Pues puedo hacer una pregunta primero. Ari, ¿Qué Ari. significa? ¿Qué significa China, Chinaya? El Shina Shinaya, más o menos. Shina Shinaya. Ajá, Ujú. ya. Y Ñucapach, Ñucapash, este de aquí, yo también. yo Este también. significa el y o también significa también. ¿Ya? Y Yo también. Cayacaman, Kayakaman era uno de los saludos. Hasta mañana. hasta Kayakaman. luego. Ok, Ujú. ya, gracias. Ya. Entonces comienzo yo. Y Ujú. Manaya, ¿cómo se dice Mashi. gracias? Ajá. Machi. Y Manaya, Machi. Imanaya Mashi. Allichu Kanki. Ari, Alichimi Kani, Kikinka, Shina Shinaya. Imashitnaka Kanki. Ñucaka Hatumi Kani, Kikinka, Ñukaka Uchiyami Kani. Salachu Kanki. Ari, Ñucaka Salami Kani, Kikinka, Mana. Ñukaka Wirami Kani. Kushichu Kanki. Ari, Ñucaka Kuchimi Kani, Kikinka, Ñukapash. Kayakama Mashi. Kayakaman, Machi. Mai Suma, Yupay Mashi Carmen, Yupay Mashi Alejandro. A ver, tenemos por acá Mashi Miguel, Mashi Ronald. Kishka Katipay. Mashi Miguel, estudiante A, Mashi Ronald, estudiante B. Ari. Imanaya Mashi. Imanaya Mashi, Allichu Ari. Kangi, Ari Ajimi Kani Kikinka. China Shinaya, Imashina Tak Kangi, Ñukaka Hatumi Kani Kikinka. Ñukaka Uchiyami Kani, Sachu Kangi, Ari Ñukama Salami Kani Kikinka. Mana, Ñukaka Uirami Kani, Kushiku Kangi, Ari Ñukaka Kushimi Kani Kikinka. Ñupakat Kayakama Mashi. Kaikaman Mashi. Mai Suma, ahora vamos a hacer el cambio de roles. Estudiante A, Mashi Ronald, estudiante B, Mashi Miguel. Imanaya Mashi, Imanaya Mashi. Ajichu Kanki. Ari, Ajimi Kani, Kinkika, Shina Shinaya. Imashinata Kangi. Ñukaka Hatumi Kani, Kinkiga, Ñukaka Uchiyami Kani. Salachu Kanki. Ari, Ñukaka Salami Kani, Kinkiga, Mana. Yukaka Wirami Kani Kushichu Kangi. Ari, Ñukaka Kushimi Kani, Kinkiga, Ñukapash Kayakaman Mashi. Kayakama Mashi. Mai Suma, Yupay Mashi Ronald, Yupay Mashi Miguel. ¿Está por ahí Mashi Valentina? Voy a practicar con Mashi Valentina. Voy a ser el estudiante A y Mashi Valentina el estudiante B. A ver. Imanaya Mashi.
Imanaya mashi alichukangi. Ari, allí mikani, kikinga. Shina shinaya. Imashinata kangi. Ñukaka hatun mikani, kikinga. Ñukaka uchillami kani. Salachukangi. Ari, ñukaka salamikani, kikinga. Mana. Ñukaka wirami kani. Kushichukangi. Ari, ñukaka kushimikani, kikinga. Ñukapash kayakaman mashi. Kayakaman mashi. Ahora vamos a cambiar los roles. Imanaya mashi. Imanaya mashi, allí chukangi. Ari mikani. Kikinga. Shina shinaya, imashinata kangi. Ñukaka hatun mikani. Kikinga. Ñukaka uchillamikani, salachu kangi. Ari, ñukaka salamikani, kikinga. Mana, ñukaka wiramikani, kushichu kangi. Ari, ñukaka kushimikani, kikinga. Ñukapash, kayakaman mashi. Kayakaman mashi. Maisuma, yupaychani mari mashi Valentina. ¿Ya? Entonces ahí estamos poniendo en práctica en un diálogo y lo que yo siempre les pido que tratemos de repasar esto, ¿no? Que no solo se quede en el cuadernito, sino en un tiempito que tenga libre, tome su cuadernito o si lo está haciendo en las cartulinas que también le había sugerido, puede coger su cartulina y estar practicando. Con la práctica se hace el maestro. Así que bueno, Maisumak. Y bueno, para continuar también habíamos aumentado, ¿no es cierto? Ya en lo que es este pequeño diálogo, más bien dicho, esta pequeña presentación. Y entonces habíamos aumentado Ñukaka Uchiyami Kani, ¿no es cierto? Y el Ñukaka Kushimi Kani. Ñukaka Uchiyami Kani, yo soy pequeño. Ñukaka Kushiyami Kani, yo estoy feliz. ¿Ya? Entonces, ahora voy a dar lectura y luego ustedes van a hacer con su propia información. Entonces empiezo. Alipunja Mashikuna, Ñukaka Mauricio Mikani, Ñukaka Kito Yaktamanta Mikani, Ñukaka Yachachik Mikani, Ñukaka Kimsa Chunguksukta Watatami Charini, Ñukapa Wiji Yupaika, Iyak Iskun Pichka, Kimsa Shuk Iskun Iyak Pusak Shuk Kan. Ñukaka Uchiyami Kani, Ñukaka Kushimi Kani, Yupaichani. ¿Ya? Entonces ahí estamos dando un poco de mi información, ¿no es cierto? De quién soy, de dónde soy, mi ocupación, mi edad. Estoy dando también el número de mi celular, una de mis características físicas, que soy pequeño y que siempre estoy feliz, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a pedirle a Mashi, Ronald. Kishka Katipay, vamos utilizando tu propia información, Mashi Ronald. Ari, allí puncha mashikuna. Ñukaka Ronaldmi Kani. Ñukaka Guayaquil Yatan Tami Kani. Ñukaka Yachahu. Ichahu Mikani. Ñukaka Ishkai Chunga Chusku Watami Charini. Ñukaka Willy Chupaika Illa Iskun Puksa Illa Ishkai Pishka Kanchi Pishka Kan Ñukaka Warami Kani Ñukaka Hatumi Kani Maisumak. Ya Pachana. Maisumak, ahí estaba Mashi Ronald, que estaba describiéndose, ¿no? Y estamos poniendo en práctica todo lo que hemos estado aprendiendo en este taller, números, lugares del verbo kana, ¿no es cierto? Características, y bueno, así lo vamos a hacer en cada clase. A ver, vamos con Mashi, vamos por aquí, a ver, Mashi Miguel. Kishka Ketipay. Ari. A ver, vamos entonces, Mashi Miguelito. Alipunja Mashikuna, Ñukaka Miguel Mikani, Ñukaka Quito Yaktamanta Mikani, Ñukaka Yachachik Mikani, Ñukaka 36, pero al revés, Watami Chiri. Ya. Ñukaka Willy
Ay, Mauricio, hemos tenido unas semanas que no tiene idea de Ya, información, por eso no he revisado, pero ya me pongo al día. En no se todo caso, preocupe. Iskun Pikcha Kimsa Shuk, Iskun Ijak Pusak Shuk Kan, Nyukaka Uchilla Manikani, Nyukaka Kushimi Kani, Yupachani. Maizumag. Entonces ahí estaba nuestro amigo, ¿no? Para complementar nada más, si dice el 36 pero al revés, entonces sería Suktachunga Kimsa. Lo mismo, pero cambiándole este Sukta al inicio. Suktachunga Kimsa. Ari, Ari. Ya. Maizumag, Mashi Miguel, Maizumag. Vamos por acá, Mashi Carmen. Kishka Katipay. Ali puncha machipuna. Yukaka yudimi kani. Yukaka cuenca yactakamantami kani. Yukaka, profesora, ¿cómo se dice? Es el que está aquí, Yachachik. Ah, ¿Es profesora o yacha. profesor? Ah, ¿No? ajá. Yachachik Mikan. Yukaka yachachiki mi kani. Yukaka sukta chunka kimsa. Ujú. El teléfono no me lo sé, lo voy a practicar para la semana que viene. Bueno, por esta vez podemos utilizar la misma información de Ah, aquí, ok. ¿ya? Ah, Yukaka Willy Yupaika. Iyak Iskun Pichka Kimsa Chuk. Iskun Iyak Pusak Chuk Kan. Yukaka Uchiyami Kani. Yukaka Kuchimi Kani. Yupachani. Yupay Chanimari, Mashi Carmen o Mashi Judith. ¿Judith? Carmen Judí, ya. ¿Cualquiera de los dos está bien? Sí, Carmen Judí. Sí. Ya, está bien. Mashi Carmen Judith. Bueno, entonces ahí está. Es importante recordarles que los números en quichua también es como en inglés, se dice de uno en uno. No es como en el español, el 098, 410, 099. No, aquí lo hacemos uno por uno, ¿no? Para facilitar. ¿Ya? Maizumag. Entonces, eso fue parte de lo que vimos la clase anterior, ¿no es cierto? Ahora vamos a entrar ya a la clase del que nos corresponde revisar y vamos a empezar con la pluralización. ¿Cómo se pluralizan las palabras en quichua? Bueno, para pluralizar los sustantivos en el idioma quichua, nosotros utilizamos este morfema. Así que hoy vamos a utilizar el morfema cuna, ¿no es cierto? ¿Ya? Para nosotros pluralizar. A diferencia del español, en donde simplemente se agrega la S o en algunos casos especiales la ES, y bueno, cosas por el estilo. En este caso, nosotros lo que hacemos es aumentar el morfema cuna. El morfema cuna va siempre al final de las palabras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la palabra sisa, que es flor, y queremos decir flores, entonces decimos sisacuna, y ya tenemos flores, ¿no es cierto? ¿Ya? Recordarles que el idioma quichua es un idioma que tiene bastantes morfemas, ¿sí? Y quizá al inicio se hace un poco complicado cuando tenemos que agregar morfemas para pluralizar, por ejemplo. Estamos acostumbrados en el español a decir libro, libros y listo. En el idioma quichua aumentamos este morfema cuna y quizás a veces al inicio como que se hace un poco complejo leer ciertos textos, pero cuando vamos practicando ya se nos hace súper fácil, ¿ya? Entonces por eso siempre mi recomendación, siempre tratemos de hacer de la práctica un hábito. Tenemos aquí, por ejemplo, el ashku, ashkukuna. ¿Qué era el ashku? Y matak ashku. Perro. Perro, ¿no es cierto? Ya, y ahí tenemos ashkukuna, los perros. Tenemos kari. ¿Qué era kari? Y warmi. Primero, a ver, empecemos. ¿Qué es Hombre, warmi? varón, mujer. Exacto, warmi, warmikuna, mujeres. Y kari, karikuna, hombre y hombres, ¿no es cierto? Maisumak. Tanda, tandacuna. Tanda o tanta, ya depende ahí donde usted esté. A veces esta T se pronuncia como la T como tal o se pronuncia como la D. Yo pronuncio como la D. Tanda, tandacuna. Tanda es pan. Tandacuna, panes, ¿no es cierto? Y achachik, ahí está yachachik, profesor o maestro. Y yachachikuna, maestro, ¿no es cierto? ¿Qué era? ¿Y mataguasi? ¿Y mataguasi? ¿Qué es el guasi? A ver, ¿quién recuerda? Guasi. Ujú.
¿Toro? ¿No? Wasi. Bueno, para recordar, Gua- significa casa, ¿no es cierto? Casa. Wasikuna, oh, casas. Ujú. Tambahuasi. Sí, ahí está el Kambawasi, ¿no es cierto? Mikunawasi es el restaurante, Mikunawasi. Y Achanawasi es la escuela. Este wasi también en un contexto puede funcionar como un lugar donde se hace algo específico. Si decimos Yachanawasi, sería como decir la casa del saber, por decirlo así, pero sabemos que se refiere a la escuela, ¿no es cierto? Hatu y Achanawasi, Hatu, que ya habíamos visto que Hatu Jato. significa Alto. grande, ¿no es cierto? Hatun grande. Y Mm. decimos Hatun y Echanawasi, ya hace referencia a la universidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tenemos aquí Yachahu, estudiante. Yachahu Kuna, estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, a todas las palabritas que querramos pluralizar, tenemos que agregar el morfema cuna y ya hemos pluralizado en el idioma quichua, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una lectura adicional. A ver, está por ahí Mashi Alejandro. Kishka Katipa. Y vamos leyendo el vocabulario con la pluralización. Sisakuna, Ujú, em, Alkukuna, ujú. mm, Karikuna, Warmikuna, Tantakuna, Yachachikuna, Wasikuna y Yachachukun. Mai sumac, ¿ya? Recordarles también que aquí está doble L, puede ser pronunciado como Alcu, ¿no es cierto? Especialmente la gente de la provincia de Cañar, de la Suay, de Loja. La gente del sur pronuncia muy bien Alcu, Alcucuna, ¿sí? Mientras que de la Sierra Centro-Norte tendemos a pronunciar como Ashku, Ashku, ¿ya? Es la variación, ¿no? De la pronunciación dependiendo en el lugar donde nos encontremos, ¿sí? Ya. Entonces, eso para complementar, esa es la manera como uno pluraliza los adjetivos, ¿ya? Perdón, los sustantivos. Luego de ello, vamos a hacer más ejercicios de escritura y vamos a poner en contexto este morfema cuna para pluralizar. Y vamos obviamente a seguir trabajando con la conjugación del verbo ser o estar. Ya. Entonces ahora vamos con la otra partecita. Ya más adelante vamos a poner todo esto en contexto en las oraciones. Vamos ahora con los yamkaikuna, que son las profesiones. Y de paso también aprendemos otro morfema. Bueno, hoy día vamos a aprender dos, ¿no? El cuna para el plural y el morfema K, que es el agentivo, ¿ya? Vamos entonces a dar lectura de esto y vamos a ver qué nos dice aquí esta partecita. A ver, Mashi Valentina, Kishka Katipay. Yankaikuna. Adjetivo. Como morfema derivador de raíces verbales o nominales, señala al hacedor o portador de la acción verbal. Ejemplos. Rantik, comprador o el que compra. Tushuk, bailador o el que baila. Hampik, curador o el que cura. Yankak, trabajador o el que trabaja. Yachachik, profesor o el que enseña. Sumac, ¿ya? Entonces nosotros aquí, cuando nos referimos a las profesiones, a las ocupaciones, vamos a agregar esta palabrita, el morfema K. Y este morfema K se refiere al agentivo, a la gente, a la persona que realiza esta acción. Rantina es el verbo comprar. Tushuna es el verbo bailar. Entonces igual retiramos el na y le ponemos el K, la K y ya tenemos la profesión o la persona que realiza esa acción, ¿no es cierto? Ya, entonces, como en este caso tenemos Hampik, el curador o el que cura, o también es el doctor, el médico también es Hampik, ¿ya? Obviamente en la cultura quichua sabemos que hay los curadores, ¿no es cierto? Los que se dedican a curar a las personas con la medicina natural, ¿no es cierto? Son conocidos como los Hampik. Y también en nuestro ya diario vivir, el Hampik es el médico o es el doctor, ¿sí? Entonces, eso es
es que esto debemos tener en cuenta que cuando queremos referirnos a las ocupaciones, nosotros simplemente agregamos el morfema K al verbo y ya tenemos la ocupación, ¿sí? Ya, recordarles que todo este material se les pasa por WhatsApp, también se suben los videos a YouTube, así que si desea puede tomar notas, si no, simplemente ya le pasamos esto en PDF y en Word también para que usted lo tenga en la mano y pueda tomar notas si desea en un tiempo más libre, ¿ya? Bien, entonces vamos ahora a ver otros ejemplos de Yamkaikuna, de las profesiones. Entonces, vamos escuchando la pronunciación, vamos practicando pronunciación y luego vamos a hacer oraciones. A ver, vamos. Shuk Ishkai Kinsa. Awak. Awak, Aukak. Aukak, Auca. Antawa Purichik. Antawa Purichik. Kamukamak. Tamukamak, Kamukamak. Kamukamak. Katuk. Katuk. Kaspi Ajichik. Kaspi Ajichik. Ajichik. Kishkak. Kishka. Ishkak, Kushkikamak. Kushkikamak, Kamak. Ya vamos haciendo una pequeña explicación, ¿no? Entonces, miren aquí todas las profesiones terminan en K, todas las profesiones. Y vamos dando un ejemplo. Purina es como el que conduce, ya, y Antawa es el carro, ¿no? Entonces, por eso el Antawa Purichi es el chofer, ¿no es cierto? ¿Ya? Camu, recordemos que Camu hace referencia al libro y el Kamak es como la persona que se encarga de cuidar esto. Entonces, la persona que se encarga de cuidar o de arreglar o estar pendiente de los libros es el bibliotecario, ¿no es cierto? ¿Ya? Caspi, que significa madera, ¿ya? Y tenemos aquí Kushkikamak, la persona que se encarga del dinero, Kushki, que es dinero, ¿no es cierto? Entonces ya lo ponemos aquí como economista, el Kushkikamak, ¿ya? Entonces así también se van formando ciertas profesiones. Este Kamak que usted ve aquí hace referencia a una persona que se encarga de o que cuida de, ¿ya? Mis abuelitos en el pasado, ellos habían sido los huasicamak, ¿no es cierto? Eran como los empleados de las haciendas. Ellos se encargaban del cuidado de lo que hoy conociéramos al diario vivir como una empleada doméstica, ¿no es cierto? Más o menos así. Mis abuelitos fueron huasicamak, entonces mis abuelitas fueron huasicamak, entonces ellas se encargaban de que todo en la hacienda esté bien, les atendían, cocinaban, ordenaban, limpiaban, planchaban. Bueno, me contaban que planchaban con las planchas de carbón y también almidonaban las camisas. Bueno, se encargaban de todo eso, ¿no? Entonces, este Kamak hace referencia como a alguien que cuida o se encarga de mantener algo, ¿no? Ya, vamos con otro. Aquí tenemos más Yamkaikunak y vamos a ir practicando una vez más pronunciación. Vamos. Entonces tenemos Kutak, Kutak, ajá, Hampik, Hampik, Michik, Michik, Pushak, Pushka. Pushak, Purik, Purik. Purik, Rixichik, Rixichik, Sirak, Sichik. ujú, Sirak. Sirak, Takik, Taki. Takik, Tandarurak, Tantarura. Tantarurak, ujú, Tarpuk, Tarpuk. Tarpuk, Tushuk, Tushku. Tushuk, Tulpuk, Tulpuk. Tulpuk, ujú, o también podría ser Tushpuk, ¿no es cierto? ¿Ya? Tushpuk, Ajá, dependiendo de dónde nos encontremos. Y Achachik, Yachachik. y Achahuk, Yachaku. y Anapak, Yanapak. ujú, Yanuk, Yanuk. Yanuk, Huasicamak, Huasicamak, Wasikamak. ajá, Huasirurak. Wasirurak. Huasirurak, ¿Ya? Entonces ahora estamos viendo más Yamkaikuna
Y volvemos a hacer énfasis, ¿no? El Hampic ya en nuestros tiempos, por decirlo así, modernos, vendría a ser el que cura, vendría a ser el médico o el doctor, ¿no es cierto? ¿Ya? Tenemos por aquí también Taki. Taki, recordemos, sin la K es canción, ¿no es cierto? Y Taki, la persona que hace canciones o interpreta canciones o arregla o compone, entonces es el músico, ¿no? Les había dicho que Tanda es el pan. Ahora, el verbo rurana significa hacer. Es como que la persona que hace el pan es el panadero. Tanda rurak. Tanta Tanda rurak. Y aquí tenemos otro, wasirurak. Rurana es el verbo hacer. La persona que hace las casas o que construye casas es el albañil, ¿no es cierto? Entonces también como para ir entendiendo la formación de estas palabras. Pero como ven, todas estas palabras terminan en K y es el morfema agentivo, el que indica la profesión o la persona que hace esa acción, ¿ya? Lo mismo tenemos aquí el verbo tushuna, ¿no es cierto? Tushuna. Y le quitamos el na y le ponemos la K y ya tenemos que es el danzante, ¿no es cierto? ¿Ya? el Tushuna hombre es que baila, bailar. Ujú. Sí, Miguelito. del hombre que baila. Ajá, ya. Ahí tenemos Tushuna, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué sería el danzante o el bailarín? ¿Ya? Eh, Tushpuna es pintar. Y si le ponemos Tushpuk o Tulpuk, ya es el pintor o el que pinta, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces así se van formando estas palabritas. Yanapana significa ayudar, Yanapana. Le quitamos el na y le ponemos la K y se vendría a ser en la ocupación como un auxiliar, ¿ya? Incluso también me parece que hay el Hampi y Anapak, que es como la enfermera o el enfermero, es como el que ayuda o el asistente del médico, más o menos así, ¿ya? Entonces, eso es como para complementar. Tenemos el verbo, a ver, se me fue por acá, el verbo yanuna. Yanuna es cocinar. Quitamos el na, ponemos la K y ya tenemos que es el cocinero o la cocinera, ¿no es cierto? Yanuk, ¿ya? Y recordarles nuevamente que el 95% de las palabras en quichua son graves, es decir, que llevan el acento en la penúltima sílaba, ¿ya? Entonces tenemos Hampik, tenemos Purik, tenemos Sirak, tenemos Takik, tenemos Tarpuk, tenemos Yachachik, tenemos Yanuk, ¿ya? Entonces, como ven, son palabras graves, llevan el acento en la penúltima sílaba, ¿ya? Vamos entonces ahora sí a pedirle a Mashi, está por ahí Mashi Ronald, Kishkakatipay. Ari, Kayakuna, Ujú. Yamakuna, Yapkaykuna. Agua, Yankakuna, Ujú, Agua, Alka, ujú, Antawa Purichi, Kamukamak, ujú, Kantu, Kaspi Achichik, ujú, Kirkat ujú, y Kuyikamaka. ujú. Vamos con la otra partecita, a ver. Kutak, Mashi Ronald, a ver. Tuta, Ujú, Hampi, Michi, Pushka, Puri, Rishik, Chik, Tirak, Taki, Tanturak, Tarpus, Tushu, Un beso estúpido. Tulpu, ujú, Yachachi, Yachaku, Yanapak, Yarnu, ujú. Wasikamak, Iruda. Maisumag, Yupachanimari, Mashi Ronald. Vamos con Mashi Miguel. Kishkakatipay. Jam Kaikuna, Ujú, Awak, Aukak, Antawa Purichik, Kamukamak, Katuk. ¿Qué pasó? Kaspialichik, Kiyakak, Kishkak, perdón, Kushkikamak, ujú, Atuk, Kutak, Hampik, Michik, Pusak, Purik, Rikshiki, Rikshichik, ajá, Sikrak, Takik, Tantarurak,
tarpuk, tushul, tushpuk, yachachik, yachakuk, yanapak, yanuk, wasikamak, wasirurak. Maisuma, Yupachani Mari. Vamos con el último. A ver, Mashi Judith. Iskakati. Agua. Aguac. Aucac. Atagua purichic. Camucamac. Miguel, Atuk. ¿te quieres? Cachpi ajichic. Kilcac. Fuji camac. Cuchicama, ¿Mm? Kotak, Hampik, Kutak. Hampik. Mishki. Pushka. Purik. Risi. Chik. Sirak. Chichik, Takik. Tantarurak. Tarpuk. Tarpuk, Tush. Tushuk, Ujú, Tulpuk. Tushkuk, ujú, Yachachik. ujú. Yachakuk. Yanapak. Yanuk. Wasikamak. Wasirurak. Maisuma, Yupachani Mari, Mashi Judith. Ahí tenemos más ejemplos de los, más bien dicho, aquí están entonces parte de los Yamkaikuna. Vamos entonces ahora a poner todo esto en contexto. Vamos a ir escribiendo, tenemos que practicar escribiendo y luego vamos a hacer un último diálogo utilizando también estas profesiones. ¿Ya? Bueno, Entonces, ¿puedo hacer una pregunta? Maisumak, Sí, ajá. Mari. Nukapa Hatun Taita Kap era agricultor, pero no sé Ajá. cómo escribirlo. Ya, eso vamos a hacer Ya. en este momento, Ajá. ¿ya? Ajá. Vamos entonces a justamente vamos entonces a la práctica de lo que es la escritura. A ver, ¿dónde está? Permítanme, estoy buscando simplemente el documento que ya lo tenía abierto por acá hace un momento. A ver, vamos a abrir uno nuevo, porque ya creo que se cerró. A ver, vamos a abrir uno nuevo por aquí. Ya, y voy a compartirles otra vez la pantalla. A ver, ya. Entonces, como todos los días del taller, vamos entonces ahora sí a ir practicando y vamos a ir haciendo oraciones, ¿ya? Entonces vamos como siempre, vamos a poner la fecha del día de hoy, vamos a hacer más práctica con el verbo kana, con estos yamkaikuna, con estas profesiones. Y bueno, a ver, entonces vamos poniendo, a ver, vamos a puncha. Vamos, déjenme ponerle esto en una letrita más grande para que todos puedan ver. Punja Chusku, ¿ya? Día 4. Vamos entonces colocando, como siempre, la fecha. Entonces siempre decimos Kunanga, ¿no es cierto? Kunanga, que significa hoy, ¿no es cierto? El día de hoy es Huachapunja, sábado. Huachapunja, ¿no es cierto? A ver qué fecha es hoy, hoy es 4. Vamos a poner Chusku, que ya sabemos esto es, ¿no es cierto? Chusku, ¿ya? Y el mes de febrero. El mes de febrero, recordemos que ya no es Cuyaquilla, eso era enero, ahora el mes de febrero es Panchiquilla. Panchi, que hace referencia al mes de febrero. Quilla, que significa mes. Panchiquilla, mes de febrero, ¿ya? Entonces estamos diciendo sábado 4 de febrero, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tenemos del año 2023, ¿ya? Recordando nuevamente cómo se decían las cantidades. Decíamos Ishkai, ¿no es cierto? Ishkai. Huaranga, que es el mismo. Huaranga. Ishkai. Kijak, Ishkai, Chunga. Kimsa. ¿Ya? Ahí estamos diciendo el 2023, ¿no es cierto? En palabras. Ishkai Guaranga, Ishkai Chunga Kimsa. Ishkai Guaranga 2000. Ishkai Chunga Kimsa 23, ¿no es cierto? Ya, y decimos entonces aquí Watami Kan. Entonces, nuevamente, recordarles que el verbo siempre va al final. Entonces, estamos diciendo hoy, ¿no es cierto? Es sábado 4 de febrero del año, aquí está año, Wata significa año, del año 2023. Aquí tenemos otra vez este mi, ¿no es cierto? Que ya vimos en la clase anterior. Esto también puede variar, puede ir en Wata, puede ir en Panchiquilla, puede ir en Huachapunja, puede ir incluso en el Kunanga,
puede incluso ir en el can, ¿ya? Este mi, dependiendo dónde queremos hacer énfasis, ¿ya? Pero bueno, ahí está. Yo siempre lo pongo por lo general en el año, ¿no? Ya. Vamos entonces ahora sí a poner en práctica los Yamkaikuna. Vamos a poner aquí Yamkaikuna, que son las profesiones, ¿no es cierto? ¿Ya? Yamkaikuna. Entonces vamos haciendo una oración. A ver, entonces, lo que yo siempre empiezo diciendo, Ñucaca, mi profesión es Yachachik, soy profesor. Hago énfasis en mi y y vamos a poner aquí Cani, ¿ya? Entonces estoy diciendo Ñucaca Yachachik mi Cani, ¿ya? Entonces estoy diciendo yo soy profesor de inglés. Yo soy profesor de inglés, ¿ya? No soy, perdón, yo soy profesor, yo no soy doctor, yo no soy médico, yo no soy abogado, yo no soy arquitecto, yo soy profesor, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, como haciendo un pequeño recuerdo, tenemos entonces aquí el morfema K, ¿no es cierto? Que hacía referencia al sujeto. Él es el que nos indica que estoy hablando, en este caso, de mí, ¿no es cierto? Ñucaca, yo, ¿ya? Yachachik, que es la ocupación, el mi que hace referencia al énfasis, donde yo quiero hacer énfasis de mi oración, y tenemos la conjugación del verbo kana, que en este caso sería ni, para la primera persona, ¿no es cierto? Vamos a ponerle con este color ya. Y hoy día hemos aprendido también este morfema, el morfema K, ¿no es cierto? Que este morfema, vamos a ponerle otro color, a ver, uno que se pueda ver más que todo. Bueno, voy a poner con este azul. Este morfema K que hace referencia a la ocupación. Vamos a ponerle aquí como un referente, ¿no es cierto? El morfema K es el agentivo. Agentivo, es decir, la persona que realiza esa acción o la acción, perdón, la acción. En otras palabras, hace referencia a la ocupación. ¿Ya? Entonces, eso recordar que, que el morfema K hace referencia a la persona que realiza esa acción, ¿no es cierto? O, en pocas palabras, es simplemente la ocupación de esa persona. A ver, entonces, vamos haciendo un recordatorio de las profesiones. Voy a decir, por ejemplo, ahora Kikinga, usted, ¿no es cierto? Kikinga. A ver, yo voy a escribir y ustedes me van a decir qué es, ¿ya? Kikinga Hampik Mikangi. ¿Qué será este Kikinga Hampik Mikangi? Pique era médico, ¿no? Ajá, muy bien, Maizuma. Entonces, usted es médico, ¿no? Exacto. Maizuma, Yupay Mari. Usted es médico. Maizuma. Entonces, nuevamente, vamos recordando, ¿no es cierto? Estamos poniendo el morfema K, que indica el sujeto, el morfema al verbo jampina, tenemos jampik, que hace referencia a la ocupación, tenemos el morfema mi, que hace referencia a el énfasis, donde quiero hacer énfasis, y finalmente la conjugación del verbo kana para la segunda persona con cortesía del singular, y tenemos aquí Kikinga Hampik Mikangi. Usted es médico o usted es doctor o doctora, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, vamos a seguir haciendo ejemplos y ustedes me van indicando a ver ahí qué hicieron, qué es lo que quiero decir. A ver, yo digo Paikunaka, ¿ya? Voy a decir Tanda Rurak. Y también vamos a ponerle este móvil, a ver, este de aquí, a ver si le atinan.
A ver, ¿qué será este Paikunaka Tanda Rurakunami Cancuna? Un poco complicado parece, pero no imposible. Sí, ellos son algo, pero no me recuerdo qué es tanta. A ver, el tanda era el pan, ¿no es cierto? Tanda. Ah, ellos A son ver, panaderos. muy bien. Mais sumak, Mari. Ahí está. Entonces, estamos diciendo ellos o ellas, ¿no es cierto? Ya tenemos nuevamente el morfema K que nos indica quién es el sujeto. Tenemos la K que nos indica la persona que realiza esta acción. Y tenemos el kuna, ya nos apareció aquí el kuna. ¿Qué era este kuna? Del plural. El plural, ¿no es cierto? El plural, mais sumac, ¿ya? Y tenemos aquí el mi que hace que hace énfasis, ¿no es cierto? A lo que yo quiero decir. Y tenemos cancuna, el verbo cana, para ellos agrego el morfema kuna, ¿ya? Entonces tenemos aquí, ¿ya? Entonces, miren, al inicio parece complicado cuando vemos textos largos. Yo la primera vez que leí un texto en quichua decía, wow, ¿qué quiere decir todo eso? Pero cuando ya uno va estructurando, va aprendiendo y va practicando, ya va entendiendo. Y después incluso la lectura incluso se vuelve fácil, ¿ya? Entonces vamos a agregar aquí ahora este cuna, ¿no es cierto? Y decimos que este es el plural. Ya es el morfema que nos indica la pluralización. Ya, entonces vamos a ponerle con este colorcito verde. Ya. Bueno, entonces yo creo que ya para los otros, que ya vimos el K, que ya vimos el mi, que vimos la conjugación del verbo kana, ya no los vamos a poner en color. Ya solo hoy día voy a manejar el color azul para el adjetivo y el color verde para el plural. ¿Ya? A ver, ahora vamos a hacer un cuarto ejemplo y de igual manera ustedes me dicen qué significa esto. A ver, si yo digo paika, ushuk, mi, kan. A ver, ¿qué querrá decir paika tushuk mi kan? ¿Qué era el verbo tushuna? ¿Qué es el verbo? Bailar. Maizuma, bailar. Y entonces, ¿qué estoy diciendo ahora? Paika tushuk mi kan. Él baila. Ella, Él o ella baila. ya, estamos viendo profesiones. Ah, no, bailarín. Él o ella es Ajá. bailarín. Maizuma. Ella o él es bailarín o bailarina o danzante Sí. también, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente voy aquí a ponerle con este colorcito que me indica, ¿no es cierto? La, la ocupación, ¿no es cierto? ¿Ya? Y más adelante vamos a utilizar el kuna también, ¿ya? Paika Tushukmikan, ella es bailarina o ella es danzante o él es también danzante, ¿no es cierto? Maizum. Vamos ahora a ponerle aquí Carlosca, Yachachik, Mi, Can. Y Matacan, ¿qué es eso? Y Matacan, Carlosca, Yachik, perdón, a ver, aquí me faltó Yacha, ahí. Carlosca y Achachigmican. ¿Qué estamos diciendo aquí? Carlosca y Achachigmican. Yachachik. Carlosca y Achachigmican. Ñucaca. Carlos es profesor. Maizuma, Carlos es profesor, ¿no es cierto? Nuevamente, recordemos que Yachachina es el verbo enseñar y Yachachik es la persona que enseña, es decir, el maestro. Yachachigmican. Maizuma. Ahora, vamos a poner, es que pues se me olvidó esto. A ver, vamos el número 6. Yo digo, Ñucanchik, ¿ya? Ya dije Yachachik, ahora voy a decir Yachajuk. Yachajuk, Kunami, Kanchik. A ver, vamos a ver qué significará este Ñucanchik, Yachajuk, Kunami, Kanchik. ¿Qué querrá decir este? Nosotros somos estudiantes. Maisumak, Mashi. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nuevamente, ¿no es cierto? Nuestro
morfema que nos indica el verbo. Yachajuna es aprender, ¿no es cierto? Y yachahu, los que aprenden, es decir, los estudiantes. Tenemos aquí el morfema kuna que hace referencia, ¿no es cierto?, al plural. Y luego ya tenemos el mi, que es el enfatizador, y el kanchi, que es la conjugación del verbo para el pronombre personal yukanchik, nosotros, ¿ya? Nosotros somos estudiantes, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hacer otro ejemplo más, ¿ya? Vamos ahora a combinar lo de la clase anterior con la clase de hoy. A ver, yo digo, Fernandoca, vamos a poner Hatumi Kan, una oración más complejita, ¿ya? Punto, Paika, voy a poner Tarpuk. Tarpuna era el que, bueno, sembrar, Tarpuk, Tarpukmi, Kan. Ya, a ver, digo, Fernandoka, Hatukmi Kan. Tenemos ahí un adjetivo. Y Paika, Tarpukmi Kan. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué era este Hatun? ¿Se acuerdan que era Hatun? Alto, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces estamos diciendo, Fernando es alto. Fernando es alto. Y decimos Paika, Tarpukmi Kan. Él es agricultor. Mai No. Sumac, él Casi, es casi. agricultor. Mai Sumac, yes. Mai Ah, Sumac, ya, porque Tarpuna es sembrar, ¿no es cierto? Y obviamente la persona que siembra, la persona que cosecha, la persona que elabora el campo es el agricultor. Mai Sumac, ¿ya? Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? La ocupación de Fernando, ¿no es cierto? Tenemos aquí, vamos a poner esto, ¿ya? Y estamos diciendo que Fernando es agricultor. Él es agricultor, ¿ya? Maizuma. A ver, vamos con otra oración. Vamos a hacer 10 y luego vamos a hacer el diálogo, ¿ya? A ver, tenemos entonces por acá y decimos Mercedeska. A ver, vamos a poner otro más bonito por aquí. Sumakmi Kan Paika. Poner Kishkakmi Kan. Kishka, escribir. Kishkana, escribir. A ver, ¿qué será? Mercedeska Sumagmikan Paika Kishkakmikan. ¿Qué significará este? A ver. ¿Qué era este sumac? Suma es bonito, ¿no? Ajá, entonces, ¿qué estamos diciendo? Mercedes es bonita. Ajá, Mercedes es bonita. ¿Qué más? Paika Y Kishkakmikan. ella es escritora. Ella es escritora. Mai sumac. ¿Ya? Entonces tenemos aquí, ¿no es cierto? El morfema K que nos indica la ocupación. Kishkana es escribir. ¿Ya? Entonces estamos diciendo ella es escritora. Mai sumac. Vamos a un noveno ejemplo. Y yo digo Kikinkuna. A ver, caramba. Kikinkuna. ¿Ya? Vamos a poner aquí, a ver, les voy a poner uno que no estaba allí en el vocabulario, pero que quizás ustedes lo van a entender. A ver, yo digo wasi, ya vimos que era wasi, rura, ya vimos que era runa, y achan, a ver, este era Kashki no, Yachak nada más sería. Sí, Yachak, que es el experto. Ya. Yachak, Kunami y Kinkuna. A ver, vamos analizando. ¿Qué será este Kikinkuna?
Wasirurayachak kunami kikinkuna. A ver, ¿qué era wasi? ¿Alguien se acuerda qué era wasi? Casa, Ya. ¿Qué era el verbo rurana? Ah, ¿Qué era el verbo rurana? constructor. Ya, el verbo rurana, hacer. Pero aquí tenemos en cambio la palabra yachak, que es el experto o es como el que, El máster. el máster, o es como el que diseña, o es el que crea, o es el que inventa también. ¿Qué será entonces el wasirura yachakunami? ¿Qué el profesor? albañil, el hacedor de casas, el albañil, no Ya, sé. el albañil, el albañil decíamos que era Wasirurak, ¿no es cierto? Porque él es el que Ah, construye la casa. Pero aquí El tenemos ingeniero. algo eh, parecido. eh, el arquitecto. El Arquitecto. arquitecto, Mai Sumac. Ya, entonces vamos a diferenciarlo esto. El Yachak, recuerden que es como un grado más alto, más superior, y por eso sale el Yachachi, ¿no es cierto? Que es el maestro. De por ahí se derriba también, ¿no? Entonces, en este caso, Wasirura Yachak es el arquitecto, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto? Nuestro morfema que nos indica la ocupación. ¿Y qué era este cuna? Ese es plural. Es el plural, ¿no es cierto? Para poder decir arquitectos. Y entonces, ¿qué estoy diciendo? Kikinkuna, Wasirurayacha, Kunami, Kikinkuna. Ah, perdón, a ver. Sí, perdón, aquí me equivoqué. Ay, caramba, me equivoqué, perdón, volví a Sí. repetir. Sí, Cankikuna, ¿no? Cankikuna. No, es Kangichik, 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 Ah, ¿ya? Kangichik. Ah, Kangichik, Kangichik. ya. Sí, Kangichik. A ver, entonces, ¿qué será ese Kikinkuna, Wasirurayacha, Kunami, Kangichik? ¿Qué estamos diciendo? Ellos son arquitectos. No, ellos no. No, no son ellos. No, no, ustedes son arquitectos. Maizuma, No sé, ustedes no sé si. son arquitectos, ustedes son arquitectos. Maizuma, muy bien. Ya, porque recuerde que este quincuna es ustedes, pero el de cortesía, ¿no es cierto? Refiriéndonos a las personas que quizás no conocemos muy bien o las conocemos por primera vez, ¿no es cierto? Kikinkuna, Wasirurayacha, Kunami, Kangichi, ¿no es cierto? Kangichi. Este K, aquí recuerda, suena como la G de gato y la U. G. Kangichi, 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 Kangichi. Kangichi, ¿ya? Entonces estamos diciendo, ustedes son arquitectos. Ahora, para decir el albañil, ¿cómo diría ahora voy a poner Paikunaka? ¿Cómo diría que ellos son albañiles? Wasirura, Ajá, Wasirurak, ajá, Wasirurak, ajá. Kunami. Ya, Maizuma. ¿Y cuál es el verbo conjugado? Para Paikuna, Es Kanchik, no, Can, Cancuna. Cancuna, Maizuma, Cancuna. Entonces ahí estamos diciendo, ellos son albañiles, ¿ya? Entonces, ya, aquí tenemos el Wasirurak, que es el que hace o construye las casas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? El morfema, nuestro morfema que decíamos que es el que nos indica la profesión, la ocupación, es el morfema K. Tenemos el morfema cuna, que es el que nos indica el plural, y luego tenemos pues ya el verbo conjugado, el verbo kana, cancuna para paikuna. ¿Ya? Paikunaka, Wasirura, Kunami, Cancuna. Ellos son albañiles o ellos son constructores. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos cómo nosotros formamos nuestras palabritas, hacemos uso del verbo ser o estar, el verbo kana, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, hay que seguir practicando la conjugación de las terminaciones del verbo kana para nosotros seguir reforzando eso. Bueno, hoy hemos aprendido estos dos morfemas, la K, que nos indica la persona que hace esta ocupación o esta acción,
y el cuna que nos indica el plural. ¿Ya? Si de pronto me parece que olvidé compartirles, voy a compartirles en este momento las ocupaciones por el chat para que usted pueda hacer en estos momentos oraciones y luego vamos revisando aquí, ¿ya? Ahora déjenme les comparto por el chat. ¿Dónde está? Aquí está el chat. ¿Ya? Ahí está las ocupaciones. Entonces ahora ustedes lo que van a hacer, tenemos 10 minutitos más o menos para que usted vaya haciendo oraciones utilizando el vocabulario de las profesiones, ¿ya? Y si usted quiere, también puede hacer oraciones como las que tenemos aquí en la oración 7, la oración 8. Puede hacer también con la clase anterior los adjetivos, ¿ya? Y vamos a ir practicando. Entonces, en su cuadernito usted va a hacer dos ejemplos más, ¿ya? Tenemos 5 minutos, sí, 5 minutitos para hacer dos oraciones. Luego yo les voy preguntando, ustedes me van diciendo, yo voy escribiendo acá, voy tipeando y vamos revisando. O si de pronto está conectado desde su computadora y tiene acceso al documento Word, puede también hacerlo por el documento Word y puede compartir la pantalla, también lo puede hacer, ¿ya? Y si no, simplemente en su cuadernito Con vamos micrófono. escribiendo dos oraciones y vamos allí reportando. Mauricio, Sí, Mashi Miguel. un favor, debo retirarme. ¿Puedo, Ya. por favor? No se preocupe, Miguelito. Maizuma. Ya, no se preocupe, ya le enviamos todo este material por el grupo de WhatsApp y también la clase grabada. Gracias, buen día. Kayakaman, Mashi, Kayakaman. Ya. Entonces vamos entonces a hacer estos ejercicios, ¿ya? Dos oraciones en su cuadernito para que usted vaya practicando. Tenemos 5 minutitos para hacer y luego pues regresamos acá para corregir si es que hay algo que corregir, ¿ya? Dos ejemplos más.
Maisumak. A ver, entonces ahora sí, vamos entonces a compartir nuestros ejemplos, vamos a corregir si es que hay algo que corregir y si no, pues eh, seguiremos con los otros ejemplos de los otros compañeros. A ver, vamos a ver, tenemos por allí Mashi Ronald. Mashi Ronald nos puede compartir uno de sus ejemplos. Raushka, A ver, vamos a poner, ¿me dijiste? ¿Me puede repetir? Raushka. Rushka. No, Raushka. Es Raush. ¿Así está bien? Sí, sí, Raushka. Rushka. Yanugnika, Yanugmi Khan. Ya. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí, Ronald? Raushka es cocinero. Ajá, Maizuma, ¿ya? Yanu, que significa cocinero, cocinera, ¿no es cierto? Ya, adaptándolo del idioma inglés también sería como el chef que decimos, ¿no es cierto? ¿Ya? Ujú. Maizuma, Yupai Chani Mari. Vamos a ver Mashi Judith. A ver, Mashi Judith, ¿nos puede compartir su ejemplo tal vez? Tenía el micrófono apagado. Ah, a ver, Ok. vamos, Mashi Judith. Ñukapa hatuntaytaka tarpukmi kan. Hatuntaytaka Ajá, tarpukmi ya. kan. Maizuma, ¿y qué estamos diciendo entonces ahí, mi estimada? Que mi abuelo es agricultor. Maizuma, Maizuma. Yubaichani Mari. ¿Sí? Bueno, también vimos el morfema pa la clase anterior, entonces ahí decíamos que es el posesivo, ¿no es cierto? Y Hatun Taitaka es el abuelito. Hatun que es grande, mayor, ¿no es cierto? Hatun Taitaka, mi abuelito. Maizuma, ¿ya? Acá tenemos el morfema, ¿no es cierto? Ka, que nos indicaba el sujeto, que ya vimos anterior. El morfema K que vimos el día de hoy, que es el que nos indica la ocupación. Y tenemos Mashi Valentina. Yupachani Mari, Mashi Judith. Mashi Valentina, ¿tienes tu ejemplo por allí? Cancunaka, Cancunaka. Ay, perdón, a ver, es Cancunaka. Ahí. ¿Ya? Purikunami Kankichik. ¿Ya? Y a ver, ¿y qué estamos diciendo ahí entonces? Cancunaka, Purikunami, Kangichik. ¿Ustedes son turistas? Ajá, ustedes son turistas, pero estamos haciendo, en este caso podría ser a nuestros amigos, alguien que conocemos, ¿no es cierto? Ahí utilizamos el Cancún. Una vez más, tenemos el morfema K que nos indica quién hace perdón, quién es el sujeto de la oración. Tenemos el morfema K, ¿no es cierto? Y tenemos aquí, vamos a ver aquí, tenemos el cuna, que es el morfema que nos indica plural, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, al utilizar estos morfemas, ya vamos entendiendo la oración, ¿ya? Y el kangichi, que es la conjugación del verbo kan. Maizuma. Purina, el verbo purina es caminar, ¿ya? Entonces, aquí, como obviamente en el idioma quichua hay que adaptar ciertas cositas. Purina es el verbo caminar, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, por lo general, los turistas siempre están caminando, visitando, conociendo, por eso es que se lo adopta como turista, ¿no? Cancunaka, Purikunami, Kangichi, ustedes son turistas, ¿sí? Eso más o menos para tener conocimiento de dónde sale la profesión de, o más bien dicho, en este caso, quienes son turistas, ¿no? Purina, que significa andar o caminar, ¿ya? Y por lo general los turistas son así, ¿no? Siempre están caminando por el centro histórico, conociendo, o están también caminando por las montañas, entonces son los turistas, ¿sí?
Ya, mai sumak, ¿ya? Entonces, así es como formamos nuestras oraciones utilizando el verbo kana, ¿no es cierto? Que es ser o estar. Y luego, pues también estaremos en la próxima clase, eh, recordando, más bien dicho, practicando más acerca del verbo kana. Vamos a ver si empezamos también a introducir los miembros de la familia en la próxima clase para que ya podamos describir a nuestra familia. Y eso va a ser parte también de nuestra última presentación, la presentación final que tendremos al final de la clase, ¿sí? Ya. Vamos entonces a regresar a nuestra presentación para hacer la última práctica de el diálogo que tenemos aquí, ¿ya? El último diálogo en donde estamos preguntando la ocupación o a qué te dedicas, ¿ya? Vamos a ver, entonces tenemos aquí nuevamente un diálogo, dos estudiantes o dos personas en general, y nos dice algo así. Imanaya mashi, allí chukangi, ari, allí mikani, kikinga, ¿no es cierto? Allí chukangi, ¿estás bien? Ari, allí mikani. Shina shinaya, más o menos. Kikinga imashinata yanga pangi. En esto estamos preguntando, por ejemplo, como usted más o menos como a qué se dedica o en qué trabaja más o menos. Yamkana era trabajar, ¿ya? Entonces como a qué se dedica, en qué trabaja, así más o menos, ¿ya? O también podría ser cuál es su ocupación más o menos, ¿ya? Traduciéndolo así del quichua. Ya, Kikinga imashinata yankapangi y decimos Ñukaka yachachik mikani. Kikinga Ñukaka hampik mikani. Kayakaman Mashi, Kayakaman Mashi. Vamos entonces a encender nuestros micrófonos para hacer esta última práctica y luego pues veremos la frase del día y con eso concluimos la clase de hoy. A ver, entonces encendamos los micrófonos y vamos a practicar. Imanaya Mashi, Imanaya mashi. Imanaya Mashi, Ajichukangi, Imanaya mashi. Mashi, Ayukangi. Ari, Ajimikani, Kikinga, Ari. Allí mikani. Kikinga. Shina Shinaya, China chinaya. Kikinga, Imashinata Yangapangi, Kikinga. Imachinat. Yang kapangi. ajá. Esta K que vemos aquí se hace como la G de gato. Yangapangi. 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 Ajá. Yangapangi. Ujú. Yangapangi. Ya, y esta última también se podría hacer si es que se les facilita como la G de gato. Yangapangi. 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 Ajá. Yangapangi. Maizuma, ¿ya? Yangapangi. ¿Ya? A ver, vamos entonces. Ñukaka y Achik, perdón. Vamos, Ñukaka y Achachik Mikani. Kikinga. Nukaka yacha chikmikani. Kinkinga. Maizuma. Kinkinga. Ñukaka Hampik Mikani. Nukaka hampikmikani. Kayakaman Mashi. Kayakama mamachi. Kayakaman Mashi. Kayakama mamachi. Maizuma, ¿ya? Entonces ahora voy a practicar con ustedes y luego pues ya vamos a la frase del día. A ver, Mashi Valentina. A ver, Mashi Valentina. Imanaya Mashi. Imanaya mashi, alichukangi. Ari, Ajimikani. Kikinga. Shina shinaya kikinga. Imashinatak yankapangi. Ñukaka Yachachik Mikani. Kikinga. Ñukaka hampik mikani. Kayakaman Mashi. Kayakaman mashi. Ahora vamos a cambiar los roles. Imanaya mashi. Imanaya Mashi. Ajichukangi. Ari ajimikani. Kikinga. Shina Shinaya. Kikinga. Imashinata Yangapangi. Ñukaka yachik mikani. Kikinga. Ñukaka Hampik Mikani. Kayakaman mashi. Kayakaman Mashi. Maizuma, Yupachani Mari Mashi Valentina. Vamos con Mashi Ronald. Imanaya Mashi. Imanaya mashi. Aji chu kangi. Ari Ajimikani. Kikinga.
Shina Shinaya. Kinkiga imashinata Yamanpaki. Ñukaka yachachikmi kani. Kikinga, Ñukaka hampi mi kani. kayakaman mashi. Kayakamamashi. Ahora vamos a dar la vuelta al diálogo. A ver. Imanaya mashi. Imanaya mashi. Allí chukangi. Ari. Allí mi kani. Kinkiga. Shina shinaya. Kikinga imashinata yangapangi. Ñukaka yachachi mi kani. Kinkiga. Ñukaka hampikmi kani. Kayakamamashi. Kayakaman mashi. Maisu magipachani mari mashi Ronald. Vamos con mashi Judith. Imanaya mashi. Imanaya machi. Alichu kangi. Ari, allí mi kani. Kikinga. Shina chinaya. Kikinga imashinata yanga pangi. Ñukaka yachachikmi kani. Kikinga. Ñukaka hampikmi kani. Kayakaman mashi. Kayakama mashi. ¿Ya? Ahora vamos a cambiar. Imanaya mashi. Imanaya mashi. Allí chukangi. Ari. Ashimi kani kinkiga. Shina Kinkiga. shinaya. Shina shinaya. Kikinga imashinata yangapangi. Ñuñaka yachachikmi kani. Kikinga. Ñukaka hampikmi kani. Kayakaman machi. Kayakaman mashi. Yupa chanimari mashi Judith. Ahí estaba entonces este pequeño diálogo utilizando las profesiones Yachachi y Hampi. ¿Ya? En la próxima clase vamos a volver a repasar haciendo un diálogo un poquito más largo con las ocupaciones. ¿Ya? Magisumak. Entonces ahora tenemos la frase del día de hoy. Y esta es la frase del día de hoy. Cuando tenemos un sentimiento de tristeza o algo nos parece penoso, decimos la frase Yakimari. A ver, vamos a repetir. Ishkakinsa. Yakimari. Yakimari. Es como qué pena, qué tristeza, qué penoso. Bueno, ¿ya? Es la frase del día de hoy. ¿Ya? Yakimari. Bueno, entonces, Mashikuna, vamos a terminar la clase del día de hoy. Vamos a quedar hasta ahí. Vamos a hacer... ¿Sí? Así, qué pena. Yakimari. Muy bien, pues en el contexto. Ashikudi, Yakimari. Bueno, como tarea, el Wasipak Ruraikuna, la tarea para la casa es hacer 5 oraciones en Word o también puede ser en el cuadernito si desea y puede mandarnos la fotito por el grupo de WhatsApp como usted desee. Pero si puede hacerlo en el Word, hoy no pudimos revisar el deber anterior, pero podríamos revisar la próxima clase. Si de pronto lo puede hacer en Word, mucho mejor para que simplemente nos comparta la pantalla y vamos corrigiendo en ese momento, ¿ya? Entonces vamos a hacer 5 oraciones en Word describiendo los Yamkaikuna, profesiones, ¿sí? Puede utilizar nombres como Carlos, María, José, bueno, los nombres que ustedes deseen, agregándole el K, que es el sujeto, y allí vamos describiendo las profesiones. También puede utilizar los adjetivos, entonces, como usted desee, ¿ya? Listo. Yupai Chanimari Mashikuna. Kutin Rikurishu. Nos volveremos a ver pronto. Así que a todos que tengamos un lindo fin de semana, a votar con mucha conciencia. Y pues bueno, nos vemos en nuestra próxima clase. Kayakaman Mashikuna. Yupai Chanimari. Kayakaman. Kayakama. Kayakaman.